Bueno, el próximo día martes 15 de octubre se va a realizar en el auditorium de la Torre Bicentenario de la Mutual de Seguridad el primer seminario de preparación y respuesta en situaciones de emergencia organizado justamente por la Mutual y la Cruz Roja. Queremos hablar de este importante tema con uno de los expositores. Está en nuestro estudio el experto en gestión de emergencias, Michel Delep. ¿Cómo estás, Michel? Hola, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, pues nosotros muy interesados en este seminario que se realiza el próximo día 15 de octubre. 15 de octubre, en casi una semana más, pero queremos que también la gente empiece a conocer de lo que se va a tratar para que también se interesen y participen. Sí, yo creo que, a ver, uno de los elementos importantes, yo creo que independiente de la temática que se trate ese día, yo creo que lo importante es comprender que este seminario lo que busca es instalarse como un espacio también de discusión y de reflexión que sea permanente, que sea reiterado o reiterativo en el tiempo. Por lo tanto, estamos hablando de un espacio que se quiere construir, que va a repetirse durante los próximos años, y creo que ya eso es un elemento diferenciador respecto a otras iniciativas. En general, nosotros dentro de nuestra cultura reactiva, lo que nos ocurre es que tenemos un terremoto durante los próximos meses o los meses posteriores al terremoto. Y se habla durante un año. Durante un año, pero después ya no volvemos a hablar. Acá estamos hablando principalmente de preparación y respuesta en esta ocasión, donde van a haber diferentes exposiciones desde la prevención, la preparación, el sistema de emergencias que hay en Chile, lo que tiene que ver con la salud pública en emergencia. En mi caso yo tengo que hablar principalmente, voy a exponer sobre gestión de emergencia y los desafíos que tiene Chile en esta materia, en un momento que es importante porque, cierto, estamos en un periodo electoral ya absolutamente prontos a elegir un nuevo gobierno, y por lo tanto también es importante saber y discutir sobre qué es lo que nosotros deberíamos probablemente tener o cambiar para enfrentar las emergencias, no solamente las catástrofes de gran magnitud. Estamos hablando también de emergencias que son del día a día. Aparte de ti, Michel, ¿quién más está convocado a ser expositor de este seminario? Bueno, está el director regional de la ONEMI, está de Región Metropolitana, está el doctor Miguel Marchese, que va a exponer sobre lo que tiene que ver los ámbitos de salud. Hay un representante del American Red Cross también que va a conversarnos sobre, en general, todos vamos a estar discutiendo principalmente lo que tiene que ver con preparación y respuesta a emergencias, pero también obviamente conociendo no solamente lo que se debe hacer, sino que comprender que eso se da en un contexto, se da bajo una estructura y un sistema que por una parte existe, pero que por otra parte también tenemos que pensarlo hacia adelante, cómo podemos mejorarlo y fortalecer nuestras capacidades de preparación, de respuesta, y eso inmediatamente viene seguido de lo que tiene que ver con la recuperación frente a las emergencias. ¿Y para quiénes está dirigido? ¿Quiénes deberían asistir a este seminario? Bueno, este es un seminario que yo te diría que no solamente está orientado a quienes se dedican profesionalmente a esto, y pensemos, por ejemplo, que puede ser muy interesante para un prevencionista de riesgo, para organizaciones vinculadas a la emergencia desde la respuesta, desde la organización comunitaria, pero también yo diría que puede ser muy interesante para aquellas organizaciones que, reuniendo comunidad dentro de sus intereses, no necesariamente su actividad central, pero sí dentro de su interés, está en conocer cómo prepararse mejor frente a una emergencia, y por lo tanto yo diría que es de una amplia convocatoria, y la idea es poder ir instalando este espacio como un espacio de discusión y no llevarlo a una estructura absolutamente piramidal, donde aquí haya un grupo de personas que simplemente tienen que tener ciertos estudios, cierto entrenamiento para poder discutir. Los modelos modernos de emergencia sabemos que son simples y de alcance masivo, y por lo tanto una de las cosas que esperamos que en este seminario se refleje es precisamente eso, la capacidad de poder masificar, de poder entregar el conocimiento no solamente a aquellos que ocupan un cargo determinado, sino que también por sobre todo a la comunidad, y entre otras cosas además promover lo que es la organización comunitaria y su preparación, porque finalmente son el primer eslabón en la cadena de supervivencia y en la cadena de respuesta
frente a una emergencia. ¿Cuál va a ser la duración que va a tener? Me imagino que comienza en la mañana, dura hasta cierta hora. ¿Y qué costo tiene? Exactamente. Bueno, el costo lo pueden averiguar porque la verdad es que hay diferentes valores, si es que tiene que ver con un seminario, una participación individual o grupal. Obviamente, hasta donde yo tengo entendido, la Cruz Roja hace algunas excepciones en el caso de que hayan grupos de personas que quieran ir, pero la información está en www.cruzroja.cl. Ahí está la información. Exacto, y por lo tanto yo lo que recomendaría sería ingresar ahí, entrar a la página, poder informarse más sobre los contenidos y, por cierto, contactar a Cruz Roja de manera tal de poder inscribirse a la brevedad, porque como tú ya señalabas, estamos prácticamente a una semana de este seminario. Se están acabando los cupos, me contaron por ahí. Así es. Mencionabas, Michelle, este año electoral, el presidente Sebastián Piñera asumió en marzo del 2010, pocos días después del terremoto del 27 de febrero, y él prometió una reforma profunda a la ONEMI. ¿Cómo está Chile hoy preparado en gestión y respuesta ante una emergencia? Bueno, principalmente nosotros debemos comprender que nuestro país tiene un sistema que se caracteriza por algo que no deberíamos sentirnos orgullosos, que prácticamente no ha tenido modificación durante los últimos 40 años. El sistema que tenemos el día de hoy es el mismo sistema que hemos tenido hace 40 años, o sea, por lo tanto, pre-terremoto y post-terremoto seguimos administrando las emergencias bajo la misma estructura y bajo el mismo sistema. Y en segundo lugar, tenemos un proyecto de ley que está en el Congreso en su segundo trámite, en este caso ya está en el Senado, sin embargo, este proyecto de ley tiene grandes deficiencias que yo espero que en el trámite en el Senado sean mejoradas porque refleja principalmente lo que es el modelo que hemos tenido durante los últimos 40 años. No hay mayor cambio y en ese sentido hoy día hay prácticas internacionales como uno lo que ve principalmente por un tema de cercanía con los medios de comunicación, sobre todo lo que ve en Estados Unidos, lo que ve en Canadá. Hoy día se utiliza una disciplina para construir esos sistemas que se denomina gestión de emergencia, de la cual nosotros hemos estado bastante lejos y que lejos en lo técnico, en la instalación de sistemas en Chile, pero muy cercano desde el punto de vista de lo comunicacional, porque se ve en las noticias, se ve en las películas, etcétera, y por lo tanto hoy día probablemente tenemos una gran oportunidad para enfrentar los próximos años con un sistema que sea mejorado, pero para eso se requieren cambios importantes en el Senado y esperamos que así sea. Estuviste de viaje durante 3 meses, 90 días en Estados Unidos, precisamente en Canadá, en diversos países, conociendo la gestión de emergencia de estas naciones. ¿Cómo las pudieras comparar tú con lo que tenemos hoy día en nuestro país? Bueno, principalmente tenemos algunos elementos que son bastante diferenciadores. La gestión de emergencia, uno de los elementos, como te señalaba, y que tiene que ver con este seminario, es que son modelos simples y de alcance masivo. Y por lo tanto, eso significa que los modelos modernos son desde la base hacia arriba. El primer eslabón es la comunidad debidamente organizada y entrenada. El segundo eslabón son los gobiernos locales debidamente empoderados y con capacidades claras y concretas en lo técnico, en lo económico, etcétera, para poder administrar emergencias. Segundo, estamos hablando de emergencias de todo tipo. No tiene que ver con la magnitud ni tampoco con la duración, el origen o la causa de la emergencia. Nosotros en Chile, para hacer un paralelo, tenemos un modelo que, por una parte, no es desde la base hacia arriba, sino que es centralizado. Es estructural y culturalmente centralizado. O sea, nuestro sistema refleja también nuestra cultura. Nosotros frente a una emergencia lo que esperamos es que un presidente, una presidenta esté inmediatamente arriba de un helicóptero trasladándose al lugar de los hechos. Aunque en la práctica sabemos que eso no genera ningún puede efecto. Que no tenga mucho resultado. Más aún, yo debo decirte que en general no solamente no va a tener ningún resultado positivo, sino que la presencia de la máxima autoridad del país en un lugar de una emergencia pequeña o grande genera una gran alteración en el entorno y tiene que ver con el despliegue de recursos, con el despliegue de los medios de comunicación, con el despliegue de logística y mientras deberíamos estar todos concentrados desde el punto de vista de la gestión de emergencia en las víctimas, terminamos obviamente con una alta presión y un alto foco en la presencia de la máxima autoridad del país. Y por lo tanto, ese es un elemento, desde el centro hacia abajo es una de las características nuestras
y ojalá pudiésemos cambiarlo. En segundo lugar, estamos hablando principalmente de que el caso nuestro tiene que ver con un modelo de gestión en el cual se asocia también al origen, a la causa, a la magnitud. O sea, tendemos a ver la emergencia como la gran catástrofe y segundo, tendemos a ver la emergencia como un elemento asociado a emergencias o catástrofes de origen natural. Los sistemas modernos están directamente vinculados con la seguridad pública. Por lo tanto, cuando hablamos de sistema de emergencias, estamos hablando también de aquellas emergencias que ocurren día a día y que van desde un accidente, un hecho delictual, hasta, por ejemplo, lo que podría ser la pérdida de continuidad operacional de una función esencial y que la hemos visto bastante seguido. En el norte tuvimos tema del agua, claro, el corte del agua. En el verano tuvimos el corte del agua en Santiago. Eso en gestión de emergencia se llama pérdida de continuidad operacional. Esta semana lo hemos visto con un servicio público, por ejemplo, funciones esenciales. Hoy día la gestión de emergencia, más allá del origen o causa, se preocupa principalmente de cómo se quiebra esa continuidad operacional y cómo en definitiva afecta eso la vida de las personas y no solo la accidentabilidad. Ese es uno de los motivos y de los temas que se van a tocar, me imagino, en el seminario en profundidad. ¿Tuviste la oportunidad también de conocer algo que cuando tiembla, cuando hay temblores, sismos, terremotos en el mundo, uno recurre de inmediato, que es el USGS de Estados Unidos, que es el Centro Sismológico de Estados Unidos? ¿Cómo lo pudiste ver? Y bueno, ¿te acuerdas tú que hubo una polémica durante, no sé si a final del año, a principio de este año, con la red de sismología sobre unos dineros que iba a destinar la ONEMI, que sismología, la Universidad de Chile decía que no habían llegado? ¿Cómo has visto tú la comparación y en qué quedó eso? Bueno, efectivamente tuve el honor y la gran posibilidad de juntarme con los científicos a cargo del USGS, trabajar con ellos y poder principalmente, más que aprender de sismología, el fin de mi visita tenía que ver con poder conocer cómo la sismología, cómo la ciencia y cómo una institución como el USGS se desarrolla en conexión con el sistema de emergencia. Y por lo tanto, principalmente tenía que ver con eso y fue un trabajo muy interesante. Yo en estos momentos estoy precisamente afinando algunos detalles porque durante los últimos 3 o 4 meses he estado trabajando bastante en poder definir algunas características que debería tener y que deberían ser cambiadas probablemente en nuestro esquema institucional para poder insertar la sismología más allá del hipocentro y epicentro magnitud, insertarla dentro de nuestro sistema de emergencia, entre otras cosas con el gran aporte que puede hacer la ciencia, por ejemplo, en determinar cuál es el impacto que potencialmente puede tener un sismo sobre las vidas y sobre la infraestructura. Por lo tanto, estamos hablando de la sismología al servicio de la protección de la vida y el desarrollo, que de una u otra manera es lo que nosotros deberíamos visualizar. Para la comunidad, hoy día lo que conocemos principalmente es una magnitud. Te voy a dar un solo ejemplo. Uno de los productos concretos que se gatilla automáticamente desde el momento en que ocurre un sismo, por ejemplo, en algún lugar de Estados Unidos, es un instrumento, no quiero profundizar en el tema técnico, pero que en definitiva le entrega al sistema de gestión de emergencia o a la gestión de emergencia información vital que tiene que ver con el potencial de vidas afectadas, con la infraestructura y servicios críticos afectados, de manera tal de que tú de inmediato puedas hacer, entre otras cosas, por ejemplo, una evaluación económica rápida, una evaluación rápida de recursos que te permita ir organizada y sistemáticamente aproximándote a una emergencia en la cual sabemos lo que nos pasó, por ejemplo, el 27F. Las comunicaciones tienden a cortarse. Tenemos poca información muchas veces, eso es característico de los incidentes, pero cuando tenemos esta información que se prepara con anterioridad y que viene con el uso de la ciencia y la tecnología, eso significa que esa información, desde el momento en que se genera, por ejemplo, un sismo en Antofagasta, inmediatamente esa información puede ser gatillada de manera automática al sistema para poder determinar cuáles son las primeras acciones que debemos desarrollar, incluso aunque no tengamos información del lugar en ese mismo momento.
Ok, Michelle, te queremos agradecer por esta explicación que nos has dado, esta invitación a todos a participar en este seminario. Saque papel y lápiz, es en el auditorium de la Torre Bicentenario de la Mutual de Seguridad que cubre, está ubicada ahí en Alameda 4850. Metro Ecuador. Metro Ecuador, más fácil y más fácil aún, acabo de ingresar a www.cruzroja.cl, ahí aparece el detalle, está en la portada y es el nombre, está en pantalla de hecho, y tú sabes qué hacer, y tú sabes qué hacer en caso de alguna emergencia, es el nombre de este seminario, entonces aparece www.cruzroja.cl. Muchas gracias, Michelle, en especial por poner estos tipos de temas cuando no están en boga en los medios todos los días, y nosotros también por lo mismo quisimos darle cobertura a este seminario, que me imagino vamos a estar ahí presentes como medio de comunicación cubriendo quiénes fueron los expositores y cómo resultó, pues. Bueno, muchas gracias. La verdad es que yo creo que es fundamental que comprendamos que tenemos que prepararnos, tenemos que entrenarnos, tenemos que organizarnos y sobre todo tenemos que involucrarnos. Las emergencias van a ocurrir. Podemos disminuir sus probabilidades de algunas, pero por ejemplo no vamos a disminuir las probabilidades de que ocurra un terremoto o no. Y en ese sentido debemos involucrarnos, debemos organizarnos, debemos prepararnos, porque nosotros como ciudadanos, tú y yo, quienes nos están viendo en sus casas, son los primeros en responder. Los equipos profesionales de emergencia siempre van a llegar después a la respuesta que nosotros podamos hacer en un primer minuto. Si no, ahí va a estar nuevamente usted. Es casi de la casa acá, así que bienvenido sea el 15 de octubre, ahí está la fecha de este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.